¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esto es Políticos 3.0, una nueva edición. Claro, durante estos días de campaña plena ya, vamos a estar muy seguido en su pantalla, o mejor dicho, en su casa, tratando de mostrarles a ustedes no solo los precandidatos, sino que ellos se den a conocer en su aspecto particular, familiar y demás, pero también para conocer obviamente los proyectos por los cuales ustedes en algún momento, que será en apenas 30 días, deberán elegir cuál es su candidato. En este caso son precandidatos porque estas son las PASO. Las PASO, una vez que se supere dicho escaloncito, pasarán a ser candidatos ya oficialmente para las elecciones generales, nacionales, legislativas. Venimos conociendo a gente de diversos partidos y hoy no va a ser la excepción. Tenemos por primera vez en Políticos 3.0 son representantes del Partido Republicano Federal, Línea Principios y Valores. Alejandro Maldonado, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un placer. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por haber venido. Como te decía y como le decía recién a la gente, nosotros tenemos una idea de que el ciudadano debe conocer a quienes son los que aspiran a representarlo. Por lo tanto, vamos a empezar a conocer un poco sobre Alejandro. ¿Cómo no? Alejandro, la invitación, entonces. Quilmeño, bernalense, ¿de dónde sos? Soy de Solano. De Solano. Hace ya 40 y pico de años. Yo llegué a los 10 años, tengo 57, 47 años que vivo en Solano. Siempre en el mismo lugar, con los mismos vecinos en general, al menos los que todavía están. Así que muy con las raíces bien puestas en Solano. En Solano, populoso, barrio, ciudad. Hermosa ciudad. Hermosa ciudad, San Francisco Solano, con mucha actividad. Muchos trabajadores, ¿no? Muchos trabajadores y mucha actividad comercial. Mucha actividad comercial. Un centro comercial realmente muy importante. Sí, sin duda. Bueno, contanos, ¿cómo empezaste en la política? Bueno, viene de chico. Yo siempre digo que una de las cosas que más me marcó, cuando yo tenía 9 años, mi papá era delegado gremial, Ajá. Mi mamá militante peronista también, y me tocó acompañarlos, ya digo, 9 años, a lo que después la historia dio en llamar la masacre de Ezeiza. Ah. Así que imagínate que, a pesar de que era chico, pude ver todo eso como si fuera una película, y muchas de esas cosas claramente me marcaron para siempre. Seguro. Así que ya de joven, a los 16 años ya empecé con militancia, después me tocó vivir en Tierra del Fuego 2 años, ahí formé parte de las juventudes políticas. En aquel momento estamos hablando año 83, la vuelta de la democracia, claro. Entonces digamos la política tenía una fuerza sí, muy grande. Sí. Yo joven, y vos ya tenías una edad como para empezar a... La sangre todavía tenía, como dicen, las hormonas aceleradas, ahora ya no se va calmando. Son otro tipo de aceleración Claro, ahora. pero bueno, de alguna manera ahí abracé el peronismo y la causa del peronismo, que siempre es trabajar por la grandeza de la patria y por la felicidad del pueblo, y en ese camino estamos. Hablaste de un momento importante de nuestra historia, de la historia política, ¿no? Que fue precisamente aquella llegada de Perón, de la vuelta al país, tan esperado, con una gran expectativa, y que lamentablemente se conoció, como vos decís, como la masacre de Ezeiza, porque esa rivalidad terrible. ¿Hay algún punto de encuentro, algún punto reflejo entre la actualidad y aquel momento dentro de lo que es el gran movimiento peronista, que es enorme? Yo diría que sí, porque tenemos otra vez al movimiento partido, dividido de alguna manera. En estas últimas décadas se ha dado, nosotros dentro del peronismo siempre hablábamos de que había un entrismo, que iba buscando entrar en el peronismo, pero con ideas foráneas, ¿no? Correcto. Particularmente, sobre todo, las ideas de izquierda. Y me parece que al cabo de estos tiempos, de estos años, se ha dado un crecimiento de ese entrismo, y hoy tenemos en el gobierno algo que se dice llamarse peronista, pero que en realidad para mí y para muchos de mis compañeros no es así. Y justamente es ese entrismo que se fue dando, y ahí está el punto, me parece, del puente en el tiempo de aquella época a esta, porque esa intención que tenían esos grupos se fue dando cada vez más, fueron creciendo, y hoy prácticamente son el cuerpo del gobierno. Si uno mira en la cartera de gobierno entre ministros, la verdad que hay muy pocos que uno pueda decir, esta persona proviene del peronismo. La mayoría es el progresismo, la socialdemocracia.
Así que encontramos justamente un momento donde el peronismo está dividido, y eso es lo que nos motiva también justamente a nuestro espacio político a hablar sobre todo de peronismo, porque lo que queremos es ser un punto de encuentro donde se vuelva a encontrar el peronismo, tanto los peronistas que vienen votando a Cambiemos, Juntos ahora, como los peronistas que vienen votando al frente para la victoria anteriormente, al frente de todos. Nos parece que ninguno de esos dos espacios representan lo que verdaderamente el legado de Perón, y buscamos entonces tener esa representatividad para volver otra vez a un esquema donde nosotros pretendemos que sea el viejo esquema de peronismo y radicalismo enfrentándose en unas elecciones. El sistema bipartidista que ha tenido nuestro país desde muchos años. Bueno, no solo en nuestro país, en Estados Unidos, en varios países del mundo hay un bipartidismo muy claro, ¿no? Muy evidente. Son doctrinarios. En cambio acá vos tenés dos frentes que se armaron para ganar las elecciones, pero después esos mismos frentes lo utilizan para gobernar. Y Perón siempre decía, usamos los frentes electorales para las elecciones, pero gobernamos con la doctrina. Y eso es fundamental, porque entonces marca cuál es la dirección que pretende el gobierno, y a partir de ahí se alinean todos los aliados. El problema es cuando todos los aliados tienen algo para decir, y hoy vos tenés la posibilidad de leer algún decreto y vos ves que hay una incoherencia, porque seguramente un párrafo lo escribió un marxista, otro un socialdemócrata, y así es muy difícil. Sí, a ver, en las últimas décadas se ha dado mucho el tema de los frentes o de las alianzas y demás, como para captar de diversos sectores, algunos arrepentidos, que fueron tomados de un partido o del otro. Y bueno, eso es lo que se ha convertido en nuestra actualidad política. Pero la vida partidaria en sí, la unidad básica, ¿tiene vida hoy? Y la verdad, han desaparecido prácticamente las unidades básicas. Hoy se habla de locales. Y ahí, claro, el local sirve solamente para mostrar la propaganda proselitista, pero no hay vida comunitaria. Y las unidades básicas eran como también, acá estamos en un canal que está en una sociedad de fomento. Hablábamos hace un rato con un compañero tuyo y decía, la sociedad de fomento es una de las que, cuando Perón diseñó la sociedad ideal, que era la de la comunidad organizada, y hablaba de las organizaciones libres del pueblo. Bueno, acá tenés un ejemplo. Y las unidades básicas también eran eso. No solo para mostrar propaganda proselitista, sino justamente para reflexionar sobre la política, sobre las ideas, y a partir de ahí entonces generar la comunidad organizada. Nosotros pretendemos volver a eso. Hace poquito inauguramos una unidad básica acá en Quilmes, vos tuviste oportunidad de verla, hace unos días. Hace unos días, que fue justamente la noche que presentaron la lista aquí en Bernal, ¿no? Tal cual, y vos viste que hablábamos de una unidad básica, no dijimos que era un local, y tenía un nombre, que es Pueblo Peronista. Así es como nos criamos, cómo nos educamos dentro de la doctrina, y entonces queremos volver a eso, nos parece que es necesario en este momento. Bien, cuando te presenté dije que es Partido Republicano Federal, pero dije línea, principios y valores. Así es. Obviamente, por cómo venís manifestándote, esos principios y valores tienen una sola base. Contanos un poco sobre esos principios y valores. Tal cual, la comunidad organizada. Nosotros decimos que vivimos en una sociedad que ha involucionado. Desde nuestro punto de vista, hoy los principios y valores que constituyen una nación están de alguna manera licuados. Hay ahí por ahí un filósofo moderno, Giovanni Sartori, que hablaba de la sociedad líquida, ¿no? Y plantea que el hombre pasó de ser el último hombre, el que se llamaba Homo sapiens, ahora se puede decir que es un Homo videns. ¿Qué significa esto en términos filosóficos? Dice, bueno, hoy estamos rodeados por la información, la inmediatez de la información a través de la tecnología, y eso nos quita la posibilidad de reflexionar. Es tan vertiginoso que entonces el ser humano ha perdido la capacidad de reflexionar sobre las ideas. Entonces nos parece que ese tipo de sociedad nos lleva, la verdad, al desastre. Creo que sobre todo el capitalismo, ¿no? Que es el sistema de producción dominante, ha creado una sociedad que es invivible, es la más injusta en toda la historia. Entonces, para eso digo, ¿cómo contrarrestamos? Que eso se traduce en la globalización. Vos sabés que hoy la globalización, que nació como una posibilidad de hacer un mercado global, también lo que trae es una forma de ser global, hegemónica. Seguro. Y eso destruye la identidad de los pueblos. Y si vos repasás un poco el panorama mundial,
vas a encontrar que las naciones más poderosas mantienen sus tradiciones, su ideario, sus costumbres. Y acá en América Latina se ha perdido bastante eso, y particularmente en Argentina, donde tenemos esa cosa de mirar siempre a Europa como el ideal. El referente. Y nos equivocamos, por eso también vos encontrás ahora en el discurso político quien te habla de izquierda, de derecha. Izquierda y derecha era donde se sentaban de acuerdo al rey en la Revolución Francesa. O sea que es una idea foránea. Nosotros siempre, el anticomunismo siempre fue pueblo antipueblo. Entonces esas categorías europeas no nos sirven a nosotros para reconstruir nuestra nación. Y tenemos que empezar por reconstruir nuestra identidad nacional a partir justamente de volver a tomar y poner en relevancia los principios y valores. Bien. Vamos a ir un poco a cómo se han ido aglutinando ideas y formando esta nueva agrupación primero, partido después y hoy frente, aunque sea de una sola lista. Tal cual. ¿Sí? ¿Viene de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Se juntan y lo buscan a Guillermo Moreno o aparece Guillermo Moreno y convoca? No, fue justamente de abajo hacia arriba. En 2015, cuando Guillermo vuelve de Roma, estábamos en ese momento en una situación donde el peronismo, venía de perder la elección, el Frente para la Victoria. Nosotros sabíamos que el gobierno de Macri no iba a ser un gobierno ya de entrada, lo conocíamos a Macri, sabíamos de dónde provenía, la verdad que no le poníamos ninguna ficha. Así que la situación para los militantes en ese momento era de mucha preocupación. Y Guillermo volvió de Roma con la misma preocupación y diciendo, Macri había anunciado que iba a viajar a Davos llevándolo a Massa y presentándolo como el próximo presidente del Partido Justicialista. Así que ahí Guillermo dijo, no podemos entregarle esto al mercado. Entonces llamó a una afiliación masiva. Después de la que había Perón, nunca se dio tanta cantidad de afiliados como en aquel momento. Estoy hablando del principio de 2016. Claro. Y hubo unos 300.000 afiliados nuevos a partir de esa movida. Así que encontramos en Guillermo una persona que podía representar nuestras ansias, en ese momento nuestras preocupaciones. Y como bien dijiste vos, desde abajo hacia arriba comenzamos a juntarnos, porque nos pasa que los peronistas somos como los perros, ¿viste? Pero no sea como los gatos. Bueno, no, eso para las peleas y se reproduce, pero nos solemos y nos encontramos enseguida. Más cuando estamos preocupados, en aquel momento. No será por el concepto ese de que todos los argentinos son peronistas, ¿no? No, pero yo lo que sí digo que la mayoría son peronistas y por ahí no lo saben, ¿no? Y después con el tiempo se van dando cuenta, aparte de que el hombre evoluciona y va tendiendo a ser peronista. Y te lo puedo confirmar porque conozco mucha gente que viene de otros sectores y que finalmente en su madurez empezaron a entenderlo a Perón. Porque fíjate qué pasa con Perón. Los que ahora dicen ser peronistas, vos mirás los actos y no hay nada de la liturgia peronista. Entonces yo me pregunto, ¿cómo reproducís el peronismo si lo ocultás, si lo negás? La única manera de que el peronismo siga vivo es hablando de eso. Y Perón dejó mucho legado, porque no es solamente la acción de gobierno, escribió sobre el rol del Estado, digamos. Hay mucho para abrevar y poder conocer del ideario de Perón y poder llevarlo a la práctica. Si no hablamos de eso. Aquellas viejas entrevistas con Tomás Eloy Martínez en España, que se siguen difundiendo cada tanto y demás, creo que ahí está un poco los conceptos básicos, ¿no? Y algunos libros como La Comunidad Organizada, que fue un tratado de filosofía, en el primer congreso de filosofía que se hizo en Argentina. Entonces, digamos, hay un bagaje, hay una doctrina, por supuesto, y la tenemos que recuperar. Entonces yo decía, estos son momentos donde me parece que es necesario un espacio como este, que Guillermo lo plantea de esa manera, de la recuperación de los valores, sobre todo de los valores de la doctrina, y a partir de ahí es que nos fuimos organizando, llevó tiempo, fíjate que en 2016, recién ahora tuvimos la primera oportunidad de poder. En 2016 me hablaste como que tuvieron una capacidad de absorber nuevos militantes o nuevos seguidores, pero dentro del justicialismo, dentro del partido peronista. Sí, de hecho Guillermo era parte del concepto del partido, claro que bien. Sí. ¿Cómo hace que después, como para poder ir en una nueva línea política, pero por afuera del partido? Bueno, porque ocurrió que la verdad nos cerraron las puertas.
Yo tendría que volver a 2019 para explicar esto. 2019 Guillermo y todos nosotros queríamos verlo como candidato a presidente, al menos para poder tener la oportunidad de debatir y que el debate sea público y poder expresar nuestras ideas. En aquel momento Guillermo era parte del consejo del partido y tenía la palabra del presidente del Partido Justicialista en ese momento, Gioja, y el apoderado Landó. Le habían prometido que iba a haber o una interna, digamos, una pase competitiva, o una lista de unidad donde todos tuvieran la posibilidad de expresarse. Sí. Pero armaron un reglamento que excluía la posibilidad de participar, porque el reglamento, mucha gente no lo sabe, que se puso el frente de ese momento, Unidad Ciudadana, frente de todos, no recuerdo, 2019, sí. Pero digamos, el reglamento para ese frente decía que para participar tenías que tener la mitad de los avales del Partido Justicialista, cosa bastante lógica, eran 33.000 avales, pero la otra mitad tenía que ser del resto de los partidos que componían el frente. Y ahí te digo el partido de Massa, Renovador, sí, el partido Parte, el de Heller, etcétera, etcétera. El comunismo. Entonces digo, para Moreno, imagínate que conseguir avales del Partido Comunista era una cosa imposible. No. Se hizo a medida del candidato que fue Alberto. Exacto. Entonces excluyeron la posibilidad de competir. Al ver que pasó eso, Guillermo, lógicamente nos juntamos y dijo, bueno muchachos, no nos cerraron la puerta, la próxima no nos van a hacer lo mismo, y aparte de ahí nos pusimos como objetivo crear nuestro propio partido, que es Principios y Valores. Como ya te dije antes, sí. No lo pudimos cristalizar y por eso hoy vamos con otro partido, con un frente. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. Vamos a hacer una breve pausita, no? Son 30 segundos nada más y volvemos enseguida para empezar a meternos ya un poco más en lo local. ¿Nos metemos en Quilmes? Sí, ¿te parece bien? Sí, bueno, a usted también le parece bien. Nos encontramos en 30 segundos. Esto es Políticos 3.0. Muchas gracias. Seguimos en Políticos 3.0 con Alejandro Maldonado, precandidato a concejal por la lista liderada por Guillermo Moreno, de quien estuvimos hablando hasta recién, Partido Republicano Federal, lista 314A. 314A, 314A. Ahora me vas a explicar por qué A, ¿hay A y B? ¿O? Cuestiones de la Junta Electoral. No, hay solamente... Porque ustedes es una lista sola la que va, que se llama Principios y Valores. Supongo que debe ser porque como es una línea interna, tal vez... especulaban que podía haber una 314B, pero la verdad que fue lista de unidad. En realidad tenemos que decirte que hay dos localidades donde sí hay dos líneas. Tienen internet. Puede ser que ahí, la verdad que no lo tengo claro, si hay una 314B o 314 solo. Bien. Pero en la mayoría de las localidades que presentamos en la provincia de Buenos Aires, que son 106, si no me equivoco, que llegamos a presentar, la mayoría son 314A. ¿Y se limita a la provincia de Buenos Aires o tienen un movimiento ya más nacional? Digamos? Hay algunos candidatos nuestros que se están presentando en otras provincias, particularmente en Santa Fe, pero ahí también, como les pasó lo mismo, así que tuvieron que hacer acuerdos con un partido provincial que no es el Partido Republicano Federal. Bien. Bueno, mientras vamos a tomar un poquito de agua, ¿les parece bien, estimado? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dijimos en el cierre del bloque anterior que nos íbamos a meter un poco ya en el ámbito local. La primera pregunta es casi una obviedad, pero tengo que hacerla. ¿Cómo estás viendo la gestión de Mayra Mendoza? La verdad que con muchos problemas, me parece. En principio te puedo decir lo que me vienen diciendo los vecinos. Yo, te imaginas que al estar en campaña estoy teniendo contacto con vecinos de distintas localidades de Quilmes, ¿no? De distintos barrios. Entonces uno puede tomar de primera mano lo que le pasa al vecino y la mayoría tiene la misma sensación, un disgusto con la gestión, particularmente la mayor problemática tiene que ver con la inseguridad. La gente está muy insegura, el vecino está muy inseguro, se siente en peligro cada vez que sale de la puerta de su casa.
no hay duda de que le ha costado mucho a esta gestión tomar el ritmo de gestión. Yo no voy a negar que la pandemia hace más difícil. Por supuesto. Pero también entiendo de que cuando vos estás en un barco en el medio de la tormenta, necesitas que el piloto sea probado, correcto, que tenga experiencia. Correcto. Y algunas cosas que me parece que van en contra de eso en esta gestión es que, primero, muchos funcionarios no son de Quilmes, la mayoría han venido de otras localidades, sobre todo muchos de Avellaneda, por acuerdos políticos seguramente. Correcto. Así que tenés muchos funcionarios que no conocen nuestro barrio y no lo sienten. Sí. Porque tenemos una idiosincrasia propia, digamos, ¿no? Claro, entonces no lo sienten, lo cual hace que ese funcionario seguramente no sea excelente en su trabajo. Además, también muchos jóvenes, que no tengo nada en contra de los jóvenes, pero como dije antes, si estamos en un barco en el medio de la tormenta, no puede ser que pongas al grumete a manejar el barco. Tiene que ser, otra vez digo, probado. Experiencia. Entonces, está bien que los jóvenes tengan su experiencia, pero tiene que estar con alguien que ya tenga bastante trayectoria, bastante camino andado. Bueno, esta gestión me parece que adolece de eso, y por supuesto el impacto de ese aprendizaje que están haciendo hace que todo se dilate más y perjudica claramente a cada uno de los vecinos. Sí, posiblemente hay mucha gente que está quizás enojada con la gestión o arrepentida en su momento también, algunos de aquel voto que pusieron de confianza y demás. ¿Qué te hace suponer a vos que ustedes pueden captar ese voto? Bueno, justamente porque me parece que cuando este discurso de decir hay una boleta peronista, nos estamos identificando y separando del resto. Si haces un análisis político, la verdad que no encontrás ningún espacio que sea tan específico y expresivo con respecto a su relación con la doctrina y con el peronismo. Yo no escucho ni veo actos donde se cante la marcha, salvo en nuestro espacio. Entonces, ustedes, cuando fuimos a la presentación de la lista, hubo varias versiones de la marcha. ¿Viste? Pues la escuchamos tipo cumbia, la escuchamos en rock y la tradicional, ¿no? Sí, porque el pueblo se expresa de distintas maneras, pero siempre con diciendo lo mismo, ¿no? Cantando la marcha, que es lo que nos mueve. Uy, esa parte de la marcha combatiendo el capital, ¿qué hacemos? Pero eso tenía que ver con aquel momento. Claro. Hay que explicarlo. Nosotros lo explicamos. Hay que explicarlo. Que Guillermo suele decir mucho, y porque viste que también cuando hablan del Frente Todos, muchos periodistas dicen el peronismo que gobierna. Ahí nosotros encontramos una trampa. ¿Y cuál es esta trampa? Si este gobierno fracasa, entonces le van a echar la culpa otra vez al peronismo. Claro. Y ya tuvimos una experiencia así, que fue la experiencia de Menem. Mucha gente cree que el peronismo era eso, y por eso dice, no quiero saber nada con el peronismo. Y la verdad que nosotros el peronismo decimos, ojo, Menem hizo una política, sobre todo económica, totalmente alejada de lo que nosotros pensamos. Y ahora este gobierno que tiene algún tinte estatista por ahí, hay algunos funcionarios, algunos gobernadores, ¿no? Que tienen una tendencia al estatismo. Nosotros queremos aclarar, el peronismo no es estatista. Nosotros no fomentamos la lucha de clases, sino la colaboración de las clases. Cuando hablamos del sector privado, estamos diciendo empresarios y trabajadores. Correcto. Porque claro que hay trabajadores en el sector público, pero la gran mayoría de los trabajadores están en el sector privado, la industria, etcétera, etcétera. Y debería estarlo. Debería estarlo. Con mayor fuerza. Con mayor fuerza. Tal cual. Entonces decimos, ¿qué buscamos nosotros? La colaboración entre el capital, por eso el tema de la marchita ya ahora tiene otra connotación. Exacto. Y el sector del trabajo, la fuerza del trabajo. Solamente así podemos llegar a lo que nosotros pretendemos, que es un destino que nosotros creemos que es de grandeza. No nos cabe duda de que Argentina tiene todas las posibilidades para ser uno de los principales países del mundo. Lo que falta son buenas administraciones y tener claras las ideas y el rumbo. Comenzaste diciendo que el primer tema que ocupa o preocupa a la gente está relacionado con la inseguridad. En cuanto al resto de la gestión de gobierno, llamemos obras públicas, mantenimiento ciudadano y demás, en ese sentido, ¿cómo recibís? Claroscuros. Digamos, yo nunca voy a estar en contra de cualquier tipo de obra pública que sea para mejorar la vida de los ciudadanos. Así que si hacen una calle nueva, bienvenido, un mejoramiento de plaza, bienvenido. Ahora siempre suele suceder que cuando se acercan las elecciones empiezan a verse algunas obras y me parece perfecto.
uno podría poner el ojo un poquito más profundo y decir, che, pero acá se gastó lo que había que gastar, o bueno, sí. Habrá que ver eso. Pero en principio, bienvenida a las obras. Ahora sí es cierto que el problema es la gestión, de cómo lo llevas adelante. Y en el caso de servicios públicos, la verdad que adolece mucho. El tema de la basura, por ejemplo, la recolección de los residuos, Claro. ha sido pésima todo el año pasado y apenas ahora un poquito mejorando, pero con muchos problemas, porque yo hablando con empleados municipales, primero que hay un gran enojo de la mayoría de los empleados ¿De los empleados municipales? Sí, algunos están denunciando persecución ideológica, Sí. pasan cosas adentro de la municipalidad que cuando te enterás, como te dije antes, yendo a hablar con los vecinos, algunos vecinos son trabajadores municipales. y ahí entonces en ese ámbito te lo expresan. Como decía, la recolección de residuos pésima, hay un gran problema con la maquinaria, tengo entendido que mucha maquinaria rota y que no se repone, no se repara. Bueno, en general me parece que lo que estamos viendo es que no es una buena gestión y yo creo que Mayra posiblemente debe estar pensando en que cuando termine su gestión buscar otros destinos. Yo por informaciones políticas tengo entendido que ella busca apuntar a la gobernación. Bueno, habrá que ver. No iría por una reelección en el 23. Me parece que ya se está dando cuenta de que no va a tener mucho apoyo. Bien. Es más, creo que en estas elecciones tampoco va a tener una gran cosecha. Claro, recordemos que las elecciones son legislativas. Tal cual. Entonces, si bien no hay posibilidad de modificar cuestiones del Ejecutivo, nada por el estilo, ¿cuál ves hoy como principal misión que puede tener el Consejo Deliberante? ¿En lo legislativo o en lo de organismo de contralor? Bueno, yo pienso que las dos cosas, porque la posibilidad de que lo que un legislador hace o los proyectos que lleva al Consejo Deliberante para que se cristalicen, bueno, necesita de una cuestión de respaldo político y ahí sí de contrapesos políticos, ¿no? Entonces ahí está la posibilidad de hacer efectivo, no, pero vos tenés que legislar igual, intentando de que llevar ese proyecto y de que finalmente se cristalice. Por otro lado, está claro que hay que hacer un control, porque ahí estaba justamente, si estamos teniendo obras, bueno, veamos cómo están saliendo esas obras, si están bien aplicados los presupuestos, como corresponde. Ahí entonces me parece que hay una tarea de los legisladores muy importante, sí, sin duda. ¿Ves algún tipo de posibilidad, ubicado ya en el Consejo Deliberante, de que la convivencia política dentro del Consejo permita una actividad legislativa positiva? A priori no sabría decírtelo, pero ¿qué pasa? Que los peronistas somos de enfrentarnos a los desafíos sin importar mucho las consecuencias, así que sea cual sea el escenario en el que nos encontremos, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos muy claros los objetivos y que es, en el caso de lo local, representar a nuestros vecinos. Entonces yo, si voy al Consejo Deliberante, no es para callarme la boca de las cosas que veo, sino para expresarlas. Miedo no tengo, yo ya la verdad tengo una familia hecha, ya tengo 57 años, puedo decir que a mí no me sobra nada, soy un trabajador. Sí. Pero la verdad que yo pienso, si seguimos así y nadie levanta la bandera del vecino y de nuestra patria, ahí bueno, cada vez nos va a ir peor y ahí estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso la verdad yo no estoy dispuesto a dejarlo. Por eso es que estamos enfrentando estas elecciones como una patriada. Te cuento que nosotros no tenemos recursos, no tenemos apoyo de los medios. Eso iba ahora. Bueno, con respecto a los medios, acá ya saben que tienen un lugar donde pueden venir cuando ustedes lo deseen. Porque la idea es esa, que el ciudadano común conozca cada una de las propuestas, no solo 2 o 3 propuestas, sino todas las propuestas posibles que hay. Bueno, ya para ir redondeando esta charla, más que entrevista, ha sido una charla agradable, muy cordial. Sí. Bueno, me alegro que lo hayas sentido así. Tenés ahí a nuestro público, que es el pueblo de Bernal, Quilmes, que es Solano, Espeleta, Don Bosco, es decir, toda la comunidad quilmeña. Dirigite a ellos como para decirles por qué tienen que depositar su confianza en el Partido Republicano Federal. Bueno, le digo a todos mis vecinos, como venía relatando anteriormente, que aspiro a representar todas las inquietudes, las necesidades, los
requerimientos que tienen cada uno de mis vecinos, de nuestros vecinos. Yo soy uno más, ¿no? Un hombre de familia y de barrio realmente. Así que aspiro de alguna manera a ser el representante de todos esos reclamos. Y también le quiero hablar específicamente a los peronistas de Quilmes, si me permitís. Sí, sí. Decirles a mis compañeros peronistas de Quilmes que esta es la única boleta que realmente expresa la doctrina verdadera, que es la doctrina justicialista. Ustedes van a poder ver y revisar que en todas las boletas que se ofrecen no se habla de peronismo, no hay iconografía peronista. Así que a los peronistas les decimos, por favor acompáñenos, estamos en una patriada tratando de reconstruir un lugar para que vuelva a ser el peronismo un movimiento unido. Nuestras listas expresan el sector empresarial, el sector del trabajo, porque tenemos compañeros que provienen de los sindicatos, otros que provienen de mesas empresariales, como la Cámara de Empresarios de la provincia de Buenos Aires, que nos está acompañando en varias listas locales. Y entonces de alguna manera queremos demostrar que nuestras listas la armamos como lo hacía el peronismo antiguamente, siempre expresando esos tres sectores, ¿no? Las tres trabajo, las tres columnas que son fundamentales. Así que otra vez a los periodistas les pido que nos ayuden en esto. Nosotros no sabemos ganar elecciones porque no tenemos la experiencia ni los medios, pero sí sabemos que vamos a poner el compromiso de nuestro corazón para que esto se cristalice y volvamos a tener un peronismo unido. Y estamos tratando de pavimentar el camino para porque nuestro proyecto no termina en 2021, sino en 2023. Entonces estamos tratando de pavimentar el camino para que en 2023 volvamos a tener un gobierno peronista, un presidente peronista, y para eso claramente necesita una estructura en la provincia de Buenos Aires, que como vos sabés, la madre de la batalla. Es la madre, exacto. Para que Néstor, con el 22% de los votos, pudiera ser presidente, tuvo que tener el apoyo de los peronistas de la provincia de Buenos Aires, los fiscales, ¿no? Así es. Bueno, tratamos de armar esa estructura para que el próximo presidente peronista tenga esa estructura en Buenos Aires y desde ahí otra vez volver al destino de grandeza y a la felicidad de nuestro pueblo. Bueno, muy bien. Se llama Alejandro Maldonado, como decíamos recién, representa al Partido Republicano y Federal por la lista 314A. Muy bien. 314A. Los invitamos a seguir todos estos encuentros que tenemos con políticos, como para ir conociéndolos. Creo que pudiste expresarte francamente. Muchas gracias por eso. Esa es la idea de que cada uno pueda venir a dejar su mensaje y sus propuestas bien concretas y sabiendo de dónde vienen. Nos encontramos en cualquier momento con otra edición especial de Políticos 3.0. Muchísimas gracias.